Bueno, buenas tardes. Nos hemos reunido hoy como en la etapa final de nuestro proyecto de investigación, después de 1 año y 3 meses aproximadamente de ardua tarea de todos y cada uno de los que hemos trabajado y quienes hemos trabajado en una o en otra área, en una o en otra zona, en una actividad u otra, y hemos llegado a buen puerto. Hoy vamos a presentar los resultados, algunos de los resultados de nuestro proyecto de investigación. Esto va a poder apreciarse después en la página web, en la pestaña correspondiente al proyecto y en la pestaña de resultados obtenidos. Hemos elegido esta modalidad para que esté en consonancia con el resto de la modalidad que elegimos para la página web, que sea una fusión de lo académico con la divulgación para que esté disponible para quien se interese por el tema y bueno, a posteriori esto se transformará en un libro académico como corresponde. Entonces, comenzamos nuestra presentación sobre las hablas de Córdoba, registro, conflictos y proyecciones. Tal es el título de nuestro proyecto de investigación, proyecto que fue radicado en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Lenguas y bueno, que cuenta con la dirección de mía, Cristina Dalmagro, y la dirección académica de María Teresa Toñolo. Vamos a recuperar algunos puntos claves de aquello que ya tenemos en partes fundamentales de la exposición de nuestro proyecto en la página. Vamos a recuperarlos, pero en función de los resultados obtenidos. Tere. Bien, buenas tardes a todos. En relación a ese objetivo general que planteaba constatar o no si existían en las hablas de la provincia de Córdoba heterogeneidad, bueno, lo que hemos comprobado realmente es que hay un alto grado de homogeneidad que tiene que ver, por supuesto, con la arquitectura gramatical, ¿verdad? Pero hemos podido constatar también que realmente es heterogénea, de qué manera, en todos los niveles o en todas las áreas, en todas las áreas de la lengua y sobre todo en la ciudad de Córdoba. Bien, hemos comprobado también que algunos de esos resultados muestran que hay normas, sobre todo en lo fonético, que están todavía en pugna y desplazando las líneas isoglósicas, o sea, los sitios donde se habla o se pronuncia de igual manera. Pasemos al objetivo específico. Identificamos particularidades de las hablas de Córdoba, lo hemos logrado ampliamente en todo, es decir, en el campo léxico, en el campo, en los aspectos fonéticos. Bueno, hemos recogido un interesante corpus en el área fraseológica y también hemos observado tendencias que se están concretando, algunas que están en desuso respecto de lo que nos planteamos en el aspecto gramatical. Bueno, nuestras hipótesis respecto del habla de Córdoba es que fuimos encontrando una serie de elementos. Ahí pusimos caracteres de remanencia, vigencia y emergencia, en donde fuimos encontrando realmente que se daban, por ejemplo, en algunas ciudades, en algunas localidades, se daban una serie de tendencias que se plasmaron en el primer momento del trasplante del español a Córdoba. Por ejemplo, ¿qué queda? ¿Qué queda de los primeros tiempos de trasplante del español y en qué puntos? Bueno, vimos que los usos del dialecto andaluz se plasman, que el ceseo y el voceo está instalado en todos los puntos. Observamos también que del primer contacto del español trasplantado en el siglo XVI con las tribus de los pueblos originarios han quedado tonadas en un amplio espacio en todo el noroeste de la provincia. Y también hemos visto que formas, fracciones verbales, y léxico ha quedado de ese siglo XVI y sobre todo
del siglo XVII, en formas más rurales de las flexiones verbales, aiga, vide, etc. Respecto de vigencia, bueno, yo creo que son múltiples los rasgos que comparte con el español de Hispanoamérica y de Argentina, y eso es lo que asegura la homogeneidad del español de Córdoba, que nos permite, por supuesto, la comunicación con un hablante de español de Arequipa en el Perú, un hablante de Santa Rosa de Tastil en Abra del Toro en la provincia de Salta, con hablantes que habitan y que tienen el español como lengua nativa en Los Ángeles, Estados Unidos, etc. Entonces es amplio el espectro de elementos que homogenizan el habla de Córdoba. Y en cuanto a emergencia, que era otra de las hipótesis posibles, sí, las mayores particularidades se ven en el léxico, como ocurre con todas las lenguas naturales, algunas tendencias que por ahí habíamos puesto. Por ejemplo, vemos que en las tendencias de los usos de tiempos verbales y modos, o por ejemplo en el uso perifrástico para expresar la acción del futuro, encontramos que las tendencias se dan y que armonizan o están en consonancia con otras que rigen para el español de América y para el español de la Argentina. Y en cuanto a otras cuestiones que a nosotros nos han resultado sumamente interesantes, tiene que ver con que ya estamos en condiciones de ir variando, desplazando en la provincia de Córdoba algunas líneas isoglósicas respecto, por ejemplo, a los aspectos fonéticos, sin duda. Bien, en cuanto a nuestra hipótesis número 2, que hablaba de las formas del decir, si revelaban modos de convivencia, de contactos, de interlenguas, de contactos intelectuales, etc. Bueno, sí, hemos visto que muchos de los modos en nuestra provincia están todavía mostrando esa convivencia que tuvieron con las lenguas de los indios anavirones, de los camiares, de la etnia llamada Enya, con H, por ejemplo, de los comechingones. Revelan también en otras regiones o localidades los contactos con las lenguas de migración, las lenguas de la migración del siglo XIX, del siglo XX, de los españoles y de los italianos sobre todo, y de algunas otras grupos de migrantes de fines del XIX y del XX. Bueno, y todas esas, y además, y sobre todo en la ciudad de Córdoba y en los tiempos que corren, hay innumerables contactos interlectales, sobre todo, decía yo, en la ciudad de Córdoba, porque es muy receptiva respecto del español que viene de los países sudamericanos vecinos y de otros contextos. Eso hace que realmente a veces, se aparezcan alguna situación de inclusión o de exclusión respecto de cómo uno se expresa. De hecho, en la misma ciudad de Córdoba, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que determinados sociolectos se comunican con determinadas articulaciones en el campo de la fonética, y otros sociolectos como que rechazan o con reserva consideran a las personas que articulan de tal o cual manera. Bien. Respecto de la metodología, creo que no, ¿verdad? Que no es necesario explicarlo, está en la página web todo el proceso que hicimos, es una investigación de campo, desde un paradigma de la sociolingüística. Además, es una investigación que está radicada en la sincronía, por más que recoge todos los elementos que antes podíamos haber nombrado. Y lo importante en cuanto a cuáles fueron los recursos o las estrategias implementadas tiene que ver con que pusimos en juego la realización de entrevistas o relatos de vida de 40 minutos a 1 hora y 20 a 12 informantes en cada localidad, y a un número mayor por razones demolingüísticas en la ciudad de Córdoba. Bien, además nosotros agregamos una serie de instrumentos, de cuestionarios, para tratar de conseguir y lograr una serie de datos en todos los campos de las áreas disciplinares.
Y por otro lado también se agregó una especie de listado o texto de lectura para apoyar las observaciones del campo de la fonética, además de que el área de la fonética, el área disciplinar de la fonética utilizó muchísimo el material de las entrevistas etnográficas, ¿no? Bueno, respecto de las variables, creo que las van a repetir al comenzar las áreas disciplinares, pero de todas maneras, todas las variables que nosotros formulamos para tener en cuenta en todas las áreas disciplinares se lograron constatar en el terreno. Y eso nos ayudó mucho. Fueron acotadas, es decir, elegimos o seleccionamos algunas para el área de la fonética, elegimos y seleccionamos 3 campos léxicos para el área léxica, elegimos también cuestiones que tuvieran que ver con la flexión verbal, los modos verbales, los tiempos verbales, acotados no todos, y respecto de el área de la fraseología, lo que consideramos es poner en consideración de los informantes un cuestionario fraseológico que ya va a explicar el área correspondiente. Al final de todo esto, después de realizar realmente la investigación de campo, bueno, se procedió a recoger todo el material, después de esta realización de las actividades tan complejas que demoraron mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho tiempo a todos los investigadores, cosa que agradecemos, y bueno, y en el camino las dificultades mayores que se encontraron para analizar los datos tuvieron que ver con las demandas de la tecnología actual, que con personal especializado y profesional fuimos solucionando, ¿no? El tiempo era muy corto, 1 año y 3 meses, así que trabajamos realmente muchas horas, de muchos días, de muchos meses. Bueno, y los resultados esperados y alcanzados, la investigación, yo creo que es consenso de todos los que intervenimos, que ha proporcionado un material lingüístico muy variado y muy rico y que nos va a permitir realmente investigaciones futuras, múltiples microinvestigaciones en el futuro. Y tomando uno de los refranes o dichos de cura Brochero, ¿verdad? Ha dejado pasto para rumiar en función de futuras investigaciones. Y yo creo haber dicho en el Teatro San Martín que realmente pasto para rumiar tenemos en estos días de Córdoba y de la Argentina en varios aspectos, ¿verdad? Así que lo vamos a internalizar y ya va a dejar de ser de cura Brochero para generalizarse en Córdoba. Bien, y con respecto a los resultados alcanzados, lo más importante tiene que ver con el gran corpus logrado. Ese corpus que va a tener 2 tipos de registros, ¿verdad? El audiovisual o las audios grabaciones y el corpus textual.